Muy buenas noches, hermanas y hermanos, querida teleaudiencia de su canal La Voz de María. Comenzamos este programa pidiendo a Dios que se abran las compuertas del cielo y que cada uno de ustedes en sus hogares sea bañado por esa luz, por esa gracia, por esa bendición de Dios. Vamos a comenzar en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos, hermanas y hermanos, a comenzar este programa que llamamos la virtud de la humildad. La virtud de la humildad. Si vamos a enfocar la humildad, ¿cuántos tópicos, cuántos elementos tiene la humildad? Pero vamos a ver a nivel bíblico, a partir de la actitud de San Pablo. Vamos a ver algunas cosas. Primeramente, cuando San Pablo habla de él mismo, en el capítulo 22 del Evangelio, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles, dice Pablo: yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero educado en esta ciudad, teniendo a Gamaliel de maestro. Fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria. De tal manera que si uno analiza la figura de San Pablo como persona, San Pablo en su tiempo era una celebridad. San Pablo era de la clase, podemos decir, social más alta que había. San Pablo tenía por lo menos 3 nacionalidades: la nacionalidad griega, la nacionalidad judía y la más importante para ese tiempo, que era la nacionalidad romana, porque Roma era la capital del imperio. Es decir, todo Medio Oriente era parte del imperio romano. Y decir en aquel tiempo que uno era romano, que tenía esa nacionalidad, eso inspiraba respeto. Incluso cuando a San Pablo lo están por lapidar, lo están por matar, dicen: espérense, yo quiero que me hagan, que me lleven a Roma, porque yo soy romano. Y cuando él dijo eso, ya no se pudo hacer más nada. Y entonces, San Pablo, oigan bien, 3 nacionalidades. San Pablo en su tiempo por lo menos hablaba 4 idiomas, ¿verdad? Por lo menos hablaba 4 idiomas. Hablaba el griego, hablaba el latín, hablaba el hebreo y hablaba el arameo. Hermana, era un políglota el que habla muchas lenguas. De tal manera que San Pablo era una persona, podemos decir, envidiada en su tiempo. Oigan bien, envidiada por su posición social, por su posición económica. Pero vamos a ver, cuando uno va a la carta de San Pablo a los filipenses, ¿qué escribe San Pablo en esta carta a los filipenses? Una cosa, San Pablo hace mención a eso que él era. San Pablo hace mención a eso que él era. Pero dice San Pablo que todo eso que antes para él fue motivo de orgullo, ¿verdad? Todo eso para él fue motivo de orgullo, ¿verdad? Pero eso cambió rotunda y radicalmente hasta que conoció a Cristo. Vamos a ver, aquí está la carta a los filipenses en el capítulo 1, versículo 21. Dice San Pablo: porque procuran por su parte, solamente procuren que su vida esté a la altura del Evangelio en Cristo, permanezcan firmes en un mismo espíritu,
dice San Pablo, porque para mí, dice San Pablo, y ahí es que viene lo bonito de San Pablo, porque para mí lo único que cuenta es Cristo, dice San Pablo. Ya para mí la vida es Cristo, dice San Pablo, para mí la vida es Cristo y lo único que cuenta es Cristo. Ya eso que yo fui romano, que yo era judío, que yo estudié en la escuela de Gamaliel, que yo tenía tal cosa, ya todo eso murió para mí, dice San Pablo. Y ya para mí la vida en Cristo y lo único que cuenta es Cristo. Para mí la vida es Cristo, dice él, versículo 21, y la muerte una ganancia. Pero veo que mientras estoy en este cuerpo y mi trabajo sirva para que el Evangelio se extienda, pues gloria a Dios, dice San Pablo. Pero lo importante es que para mí ya la vida en Cristo, ya lo que yo era murió. Ya yo no tengo cosas, ¿verdad?, que me aten a este mundo. Lo único que cuenta para mí es Cristo. Ya el mundo murió para Cristo. Y cuando, muy importante, y quizás el fundamento de este programa que estamos haciendo, lo va a decir San Pablo en el capítulo 6, en versículo 14 de la carta a los Gálatas. Dice, miren, dice San Pablo, en cuanto a mí, oigan bien, en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Es decir, líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es una cosa muy, pero muy interesante para lo que nos llamamos cristianos. Dice San Pablo, para mí, la única fuente de gloria, la única fuente de orgullo, la única fuente de mi alegría es Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz ganó para nosotros la vida eterna. Y para San Pablo, ya San Pablo no tiene orgullo, San Pablo no tiene jactancia, San Pablo no se siente orgulloso de nada de este mundo. Líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ya dice él, porque el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ya el mundo no cuenta. Es muy importante eso. Y para mí es el ideal de nuestra vida de fe, de nuestro caminar en la fe. Que lleguemos a una adhesión tan grande con Jesucristo que para nosotros, como dice San Pablo, ya para mí el mundo es basura. Ya no me importa el mundo. El mundo para mí es pura basura. Y ya lo único que cuenta, lo único que tiene vida, lo único que tiene importancia es la cruz de Cristo. En la cruz está nuestra salvación. ¿Y por qué yo digo esto? Porque pensemos nosotros, lo que nos llamamos cristianos, ¿de qué yo me enorgullezco? ¿Qué es importante para mí? Por ejemplo, una pregunta. Para tus hijos, ¿qué es importante para ti en tus hijos? ¿Verdad? Porque a veces nosotros llevamos ese orgullo, una vanidad, ¿verdad? Un orgullo escondido, que como dice un santo, el problema del orgullo es que algo que va por dentro y nos va carcomiendo. El orgullo es algo que está como adherido a nuestro ADN heredado por el pecado original. Entonces, cuando uno le pregunta a una gente por los hijos, inmediatamente, si los hijos han progresado económicamente, materialmente, socialmente, profesionalmente, eso es lo que sale a relucir. ¡Ay, mi hijo!
Mi hijo, mire, anda por Europa, mi hijo es un gran doctor, mi hijo es un gran médico, mi hijo, mire, trabaja con gente y atiende, y el diputado se atiende con mi hijo, y mi hijo anda en un avión paseando, fruto de qué sé yo qué cosa, etcétera, etcétera. Es decir, y a veces no nos preguntan por esas cosas, pero nosotros buscamos la manera como de que surge el tema del hijo mío, ¿verdad? Que me mencionen, y si no lo mencionan, pues yo lo menciono. Miren, mi hijo ha llegado donde nadie ha llegado. Mi hijo tiene lo que nadie en esta comunidad tiene. Mi hijo qué sé yo qué cosa. Ay, y hacemos resaltar como que el orgullo nuestro de los hijos son las cosas que alcanzan, son las cosas que tienen, son los progresos temporales, los progresos, podemos decir, de este mundo, ¿verdad? Una vez voy a una casa y cuando veo tantas fotos, y digo yo, ay, pero mire, estas son las fotos de sus hijos, pues los hijos suyos se parecen todos. Dice, no, es el único que está en Nueva York. Y digo yo, ¿cómo? Sí, sí. Y digo yo, y los otros, eran como 9 muchachos, 9 hijos, y la casa llena del que está en Nueva York. ¿Y por qué los otros no aparecen en foto ahí en la casa? No, porque los otros no están en Nueva York. Era en los años 90, ¿verdad? Cuando estar en Nueva York era una cosa del otro mundo. Y entonces, para la doña de la casa, para la mamá, el orgullo de ella era ese, porque ese estaba en Nueva York. Y aparecía la foto del hijo en la nieve, la foto al lado de un carro, la foto con un gorro, yo no sé qué cosa, la foto de mil maneras, ¿verdad? De tal manera que ella, quien llegaba, le mencionaba a ese hijo que está en Nueva York, le mencionaba a ese hijo que está por allá, y le enseñaba el álbum, vea la foto. Pero, y los otros no, uno que echaba día, el otro que vivía al lado, los otros yo no sé qué cosa, eso para ella no son importantes. Son importantes ese, y ella quiere resaltar delante de la gente que la visita, ese hijo, hablarle de ese hijo que vive en Nueva York. Eso era en aquellos tiempos. Pero hoy, ¿cuánta gente que usted llega a su casa, ¿verdad? Y le hablan de fulanito, fulano, que tiene una empresa, que tiene esto y que tiene lo otro, ese viene aquí semanalmente en un vehículo diferente y yo no sé qué cosa. Señores, y estamos hablando de gente que vamos a la iglesia, gente que nos llamamos cristianos, pero que no hemos llegado a esa actitud de San Pablo. Líbreme Dios de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, San Pablo, vuelvo y repito, era un hombre orgulloso en su tiempo. Era orgulloso, pero primeramente se enorgullecía antes de conocer a Cristo de los logros alcanzados a nivel personal, y hasta que conoció a Cristo. Ya, dice, para mí la vida es Cristo y todo lo de este mundo para mí es basura. Todo para mí es basura. De tal manera que ya yo estoy crucificado para el mundo y el mundo es crucificado para mí. Es decir, yo morí al mundo. Y eso debe ser nuestra vida. Ay, yo estaba en la casa de mi hijo. Y si usted ve esa casa, tiene una casa que tiene que sé yo cuántas habitaciones, tiene una casa que tiene que sé yo cuántos baños, ¿verdad? Si San Pablo hubiese tenido hijos, el orgullo de San Pablo era ver a sus hijos caminando en la gracia de Dios. Y lo otro, que tengan o no tengan, que sean profesionales o que tengan un trabajo humilde, que viajen o no viajen, que socialmente hayan alcanzado grandes curules o que sean gente muy humilde, eso no hubiese contado para San Pablo. Porque para San Pablo tenía claro una cosa. San Pablo tenía claro algo. ¿Y qué tenía claro San Pablo? Que las cosas de este mundo, ¿por qué para San Pablo las cosas de este mundo eran basura? ¿Por qué para San Pablo las cosas de este mundo no contaban?
¿Por qué para San Pablo las cosas de este mundo eran estiércol? Porque las cosas de este mundo siempre tienen un valor temporal muy limitado. Es un tiempito que duran las cosas de este mundo. Y San Pablo en la primera carta a los Corintios le da un consejo y nos da un consejo a nosotros, ¿verdad? Lo que nos enorgullecemos y nos jactamos de cosas materiales. En el capítulo 7, versículo 29, dice San Pablo, vamos a ver, capítulo 7, versículo 29, dice San Pablo, esto quiere decir, hermanos, el tiempo se acorta. Oigan lo que dice San Pablo. El tiempo se acorta. En adelante, los que tienen esposas deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que compran como si no adquirieran nada. Los que gozan la vida presente como si no la gozaran. ¿Y por qué? Dice, piensen que todo lo actual está pasando. Por eso, San Pablo murió a la trampa de jactarse y enorgullecerse de cosas de este mundo. ¿Por qué? Por una simple razón. Dice, capítulo 7, versículo 31, dice, porque todo lo de este mundo pasa. Todo lo de este mundo pasa. Por eso, vuelvo y repito, esto quiere decir, hermanos, el tiempo se acorta. Versículo 29. En adelante, los que tienen esposas deben vivir como si no tuvieran. Es decir, el matrimonio es bonito, claro, una gracia de Dios. Pero mi orgullo y mi jactancia no es la esposa, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Los que lloran como si no lloraran. Es decir, usted está pasando por una dificultad, no se aferre a esa dificultad, eso también pasa. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Es decir, me alegro porque compré una casa, porque compré un carro, no te pongo orgulloso de esas cosas. Los que compran, los que adquieren cosas, riquezas y cosas en abundancia, ¿verdad? Que vivan como si no hubieran adquirido nada. Y los que gozan la vida presente, como si no la gozaran. ¿Por qué? Piensen que todo lo actual está pasando. Todo lo actual está pasando. ¿Y qué está pasando en el momento actual? Hasta nosotros mismos, que nos miramos al espejo y nos salió cana, nos miramos al espejo y nos salió arruga, vamos al dentista, tienen que sacarnos todos los dientes porque ya están viejos y ponernos dientes postizos, nos levantamos y ya nos duele, es un trabajo levantarnos de la cama. Dios nos está hablando, el tiempo está pasando. Por tanto, no te enorgullezca, que no sea tu orgullo, ¿verdad?, las cosas que tú tienes. Miremos, vamos a los evangelios. Y vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas. En del versículo 19, dice, había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía elegantemente, ¿verdad? Todos los días. Oigan bien, ¿qué hacía este hombre? Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente, es decir, comida muy buena todos los días. Y que ese hombre vivía muy orgulloso de eso. Dice, había también un hombre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Socialmente, mundanamente hablando, había dos seres
uno que era gente, ¿verdad? Porque ese tenía ropa finísima, porque comía elegantemente, comida muy delicada y muy cosa, y había otro que no contaba para nada en este mundo. Era como el desecho del mundo, ese hombre pobre ahí, pobre, esperando quizás que cayera algo de la mesa del rico, y hasta los perros, ¿verdad? Esa imagen como para definir la miseria, la pobreza, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Pues bien, oigan lo que pasó. ¿Qué pasó? Que se murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. Oigan bien, murió el pobre, el que no era gente, y fue llevado al cielo y allá empezó a ser gente en la presencia de Dios. Estoy hablando, ¿verdad?, para cómo el mundo ve las cosas. Y también murió el rico y lo sepultaron. Oigan bien, murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, oigan bien, ese que había gozado mucho aquí, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de sus dedos y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males, ¿verdad? Un consejo para el que tiene. San Pablo le dice: no se enorgullezcan de eso. Si ustedes tienen algo, no se jacten de eso, vivan como si no tuvieran, sean humildes, sean sencillos, no se lleven el mundo por delante, vayan a la iglesia, visiten pobres, busquen a Dios, hagan las obras que llevan al cielo. No te dejes amarrar por las cositas, porque mira lo que pasó al rico Epulón. Mendigaba, oigan bien, este hombre mendigaba una gota de agua, un hombre que le sobró de todo en este mundo. Entonces, hay que ver por qué fue al infierno. No fue porque tenía cosas, sino porque hizo de esas cosas sus dioses y ya no levantó los ojos para recordar al Dios del cielo, pero tampoco bajó la vista para mirar la miseria del necesitado. En su casa estaba la puerta de la salvación, el pobre Lázaro, ¿verdad? Pero su orgullo: es que yo soy gente, es que yo soy más que el otro, es que yo esto y que el otro. Al final, oigan lo que pasó, oigan lo que pasó. Entonces, Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Tú tenías la oportunidad de aliviar los dolores de él, de compartir lo que tenía con él, de tú, de alguna manera, solidarizarte, y ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no puedan hacerlo, y tampoco de aquí para allá ni de allá para acá. Es decir, la oportunidad es mientras vamos de camino por la vida, uno romper ese orgullo por las cositas que se tienen, porque eso pasa, ¿verdad? El día que te muere, ahí se quedan las cosas, te vas sin nada, y te encuentras este episodio, y por eso el diablo siembra en nuestros corazones que el infierno no existe. El infierno no existe, el infierno son las cosas que no pasa aquí. Hasta en el ambiente católico uno oye esa expresión: el infierno no existe. Y si el infierno no existe, entonces tirémonos a vivir una vida como la que vivió el rico Epulón. Este decía quizás que el infierno no existía, y cuando se dio cuenta que el infierno no existía, era porque ya estaba metido en él. De tal manera, hermanas y hermanos, que el tema que estamos tratando hoy, cómo nuestro orgullo no puede ser las cosas de este mundo, sino Jesucristo en la cruz, que nos ganó la salvación eterna. Vamos a una pausa y retornamos en breve con la segunda parte de su programa, La Vida en Cristo. Adelante. Bien, hermanas y hermanos, aquí de retorno en su programa, La Vida en Cristo,
estamos hablando de cómo el maligno, podemos decir, siembra nuestros corazones en las cosas mundanas. Nos volvemos orgullosos, altaneros, egocéntricos, ¿verdad? El rico es pulón. Pero miremos nosotros otro caso que nos trae Jesús como advertencia, sobre todo teniendo en cuenta eso que aprendió San Pablo. Ya para mí la vida es Cristo y lo otro es basura. Y líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está nuestra salvación, dice San Pablo. Y por eso, dice San Pablo, el mundo ha sido crucificado para mí y yo también para el mundo. Ya para mí el mundo no cuenta. De que yo seré orgulloso por cositas materiales, por logro. No, si de algo me glorío, dice San Pablo, si de algo estoy orgulloso, de las cosas del cielo. A continuación, Jesús le propuso otra parábola, otra enseñanza. Cada parábola es una enseñanza. Lucas 12, 16. A continuación le propuso este ejemplo. Había un hombre rico, otro hombre rico, al que sus campos le había producido mucho. Oigan bien, tuvo una producción excesiva, como ni él pensaba. Y pensó, ¿qué voy a hacer? Oigan bien, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. No tengo. Y se dijo, oigan bien, haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré, oigan, allí amontonaré todo mi trigo lo amontonaré allí, todas mis reservas. Entonces yo conmigo mismo hablaré, oigan, yo mismo hablaré conmigo y me diré, alma mía, tiene aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come y bebe y pásalo muy bien. Pero Dios le dijo, pobre loco, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Esto vale para toda persona, dice Jesús, versículo 21, que amontona para sí mismo en este mundo, en vez de acumular para Dios. Eso le pasa a la gente, ¿verdad? Oigan bien, este hombre tiene una cosecha excesiva, ya de por sí tiene mucho. ¿Y qué voy a hacer? Y en lugar de pensar en las necesidades comunitarias, en otro que necesite, en otro que pasa hambre, en hacer obras de bien para alcanzar la vida eterna, pensar en el sostenimiento de las obras de la iglesia, se dijo para sí mismo, oigan lo que dijo, hablando con él mismo, haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros y construiré otro más grande, más enorme. Allí amontonaré, la gente amontonando cosas, ¿verdad? Que nos gusta eso, amontonar cosas y tener cosas, ¿verdad? Amontonaré todo mi trigo y todas mis reservas. Entonces yo mismo hablaré conmigo mismo y me diré, alma mía, te felicito, porque ya tú tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come y bebe y pásalo bien. Pero Dios le dijo, pobre loco. Tiene esta versión de la Biblia latinoamericana, esta versión, pobre loco, esta misma noche te van a reclamar tu alma. Esta misma noche vas a morir. Un problema en el mundo de hoy, olvidar que vamos a morir. A la gente no le gusta que le mencionen la muerte por ningún lado, porque estamos sumergidos en una vida inmanente, solamente en las cosas de este mundo. El demonio, dice un santo, nos hace olvidar que vamos a morir. Y a este hombre le hizo olvidar que iba a morir, y por eso pensó en amontonar mucho para muchos años, ¿verdad? Porque yo no me voy a morir, no me voy a morir. Cuando se menciona la muerte delante de la gente, de alguna gente, inmediatamente, ¿para qué mencionar el tema de la muerte? ¿Para qué mencionar? Hablemos de otra cosa. Incluso la gente le corre a la antesala de la muerte.
¿Cuál es la antesala de la muerte? La vejez. Tengo cana, me pongo un tinte para que no ver que estoy viejo. Tengo crema, tengo arruga en la piel, me pongo crema. Y me pongo una operación para yo olvidar que me estoy poniendo viejo. Pero la muerte sabe la edad. Entonces, ¿cuál fue el problemita de este hombre? Olvidar que iba a morir. Por eso acumularé mucho y me diría, alma mía, tírate, come, bebe y disfruta la buena vida. Disfruta la vida, la calidad de vida, dice la gente. La buena vida, el gozo de la vida. ¿Y de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Cuando uno va a los evangelios, vamos a los Hechos de los Apóstoles, para que nosotros veamos cómo San Pablo vence la tentación del orgullo, ¿verdad? De la fama, la tentación de buscar aplausos y reconocimiento. Capítulo 14, versículo 12 de los Hechos de los Hechos. Al ver la gente todo lo que Pablo había hecho, capítulo 14, versículo 11 y siguiente, al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua licaonia. Dice, los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso al sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnalda, y de acuerdo con la gente, quiso ofrecerle un sacrificio a Pablo y Bernabé, ¿verdad? Esta gente veían a Pablo y Bernabé como si fueran dioses. ¡Ay, son dioses! Los dioses han venido a nosotros en forma humana y van a hacerle un sacrificio. Pero al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando, amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes. Y acabamos de decir lo que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra. Y por ahí comenzó. ¿Cuál es el punto? San Pablo y Bernabé están predicando, hacen un milagrito y la gente dice, son dioses, y van ahí para cogerlo, para darle aplausos, para rendirle honores, para darle cosas materiales, para reconocer que ellos sí son grandotes. Y ellos, ay, no, dice San Pablo, no hagan eso. Aquí el único grande es Dios. Nosotros somos mortales igual que ustedes. Y yo me pregunto, y si fuera a mí que me estuvieran haciendo ese homenaje, ¿verdad? Ese homenaje, rendirme homenaje y traerme regalos y que usted sí es bueno y que usted sí es qué cosa. Diría yo, no, démosle la gloria a Dios. Ay, no, déjense querer, regalo y cuántas cosas. Y hay gente, ¿verdad? A mí una vez, recuerdo yo, estando dirigiendo la parroquia de Villa Tapia, que venía un personaje, una persona iba a ir a Villa Tapia y fueron allá a la parroquia a decirme a mí, oigan bien, a decirme que era bueno, que a esa persona que iba a Villa Tapia e iba a pasar por la parroquia, que le hicieran una placa de reconocimiento. Y yo le pregunto a ustedes, ¿saben ustedes quién fue que mandó a que le prepararan una placa de reconocimiento y cuántas cosas? La misma persona que iba para allá. Que le dieran una placa de reconocimiento. Oiga, la misma persona. Denme placa de reconocimiento, denme regalo, denme esto, denme lo otro. El orgullo en la vida humana. El orgullo en la vida humana. Y miremos nosotros algunos ejemplos de humildad. Algunos ejemplos de gente humilde. Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El mismo Jesús reconoce que la humildad de Jesucristo, ¿verdad? Que todos la vemos. El Hijo de Dios, nacido sin nada,
que vivió sin nada y murió sin nada, ¿verdad? Nació en una cueva, sin nada. Vivió, incluso dijo, miren, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, ¿verdad? Eso nunca se hartó de, ay, que yo tengo, que yo soy, que yo esto, que yo lo otro, no. Pasó desapercibido. Incluso me encanta ese himno que dice Jesucristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Si hay alguien que debió jactarse y ser orgulloso y decir yo esto y yo lo otro, fue Jesucristo. Siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó y se humilló, pasando como por uno de tantos y sometiéndose incluso a la muerte, y una muerte en cruz. Pero Dios, por su humillación, lo levantó sobre todo nombre. Oigan bien, y fue llevado a la gloria del Padre por humillarse, porque el Espíritu Santo tiene doble papel diariamente. ¿Cuál es? Humillar a los orgullosos y enaltecer a los humildes. Humillar a los orgullosos y enaltecer a los humildes. ¿Y María la Virgen qué dijo? Dice María, el Señor se ha fijado en la humillación de su esclava. No dice la Virgen María, ay, Dios se fijó en mí porque más bonita que yo no hay. Dios me miró porque más inteligente que yo mire. Yo sí soy inteligente. Yo tengo una memoria, una mente, una cosa. Yo sí soy grande. Oigan lo que dice María. El Señor, ¿en qué se fijó el Señor? En la humillación, en la humildad de su esclavo. Y una de las cosas de la Santísima Virgen María, que viene el ángel del cielo a visitarla, a traerle un mensaje directo de Dios. Y en lugar de ella salir por de los vecinos a decirle eso, se va a poner su prima Isabel a caminar más de 130 kilómetros, a limpiarle la loza, a limpiarle la letrina, a sacarle la vacinilla, a trapearle el piso. A eso fue esa mujer. Oiga, después de recibir un ángel del cielo, enviado por Dios, en lugar de estar proclamando y poniendo mensajes en las redes, miren que el ángel, ven ángel, vamos a tirarnos un selfie, ¿verdad? Para que la gente conozca y vea lo que yo soy. ¿No? La Virgen María, en lugar de todo eso, la Virgen María, humildemente, ¿qué hace la Santísima Virgen María? Se va a servirle a su prima Isabel, que tenía 6 meses de embarazo. San Juan el Bautista pasó por una situación, está allá en la multitud, una cosa grande, ¿verdad? Y la gente venía de todas partes y lo escuchaba y le decía, cuidado si tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Él podía decir, no, yo no soy el Mesías, pero yo soy el secretario del Mesías. Si algo ustedes le van a dar al Mesías, mándenselo conmigo, ¿verdad? Mándenselo conmigo y yo se lo llevo. O como yo soy secretario, tráiganme algo a mí también. Dice, miren, yo no soy nada, dice él. Yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de las sandalias. Es decir, vencieron la tentación del orgullo, de la vanidad, de la prepotencia. San Pablo, siendo San Pablo, que tuvo ese encuentro personal de tú a tú con Cristo, dice San Pablo, yo no soy digno de llamarme apóstol, ¿verdad? Oigan bien, San Pablo, no soy digno de ser llamado apóstol. Yo no soy digno. Qué pequeño y chiquito soy yo. Yo no soy digno de esas cosas, ¿verdad? Y San Pedro exclamó el día de la pesca milagrosa, apártate de mí, Señor, que soy un gran pecador. Apártate de mí, que soy un gran pecador. Y ellos supieron vencer, y hay que pedir la gracia a Dios de vencer. Un monstruo muy, oigan bien, un monstruo muy grande y muy poderoso nos envuelve. Y ese monstruo pavoroso que se enreda alrededor de las personas y la va sofocando y cada día pide más y más alimento. Y vio que ese monstruo tiene un nombre, amor propio, egoísta, el egoísmo, ¿verdad? El amor propio en la vida humana. Y ese monstruo llamado amor propio, enredado en nuestros corazones,
¿Qué alimento pide? Pide alabanza, ser alabanza, que me alaben, que me reconozcan, que me sienten en el primer puesto, que me den placa de reconocimiento, que me hagan una gran fiesta para que destaquen lo grande que soy yo, ¿verdad? No debe tener en cuenta con esto, ¿verdad? Ser preferido ante los demás. Fulano sí, usted sí es importante, pero el otro no. Usted sí lo hace bien, pero el otro no. Usted sí es una persona, ay, qué bueno usted, porque el otro, pero usted sí. Ahí uno se siente como orgulloso, ¿verdad? Qué bonito que a mí me reconozcan por encima del otro. Vestir elegantemente, ¿verdad? La ropa más cara, más lujosa, más prestigiosa. Eso pide el amor propio, ¿verdad? Vestir elegantemente. Tener familiares que brillen. Ay, el hijo mío, la hija mía, la mujer del hijo mío. Esa gente tienen, esa gente son profesionales. Y yo fui allá a esa casa, y mire esa casa, y viven en tal sector. Y de eso está lleno el demonio, ¿verdad? Que se enreda y solapadamente calladito. Y uno cree que eso no es nada. Pero eso es el diablo, trabajando en el corazón del otro. Y fulano, ¿cómo está? Ay, está para Nueva York. Ay, fulano está para Europa. Que no te están preguntando eso, ¿por dónde anda? ¿Verdad? Pero nos enorgullecemos de eso. Eso se llama amor propio. Que los demás le tengan por muy santo. Eso sí es bueno. Que me vean a mí como un santo y muy amable, ¿verdad? Y que ese monstruo, parecido a un pulpo marino, cada día se vuelve más hambriento y pide más alabanza, y pide más honores, y pide más lujo, y pide más obstinación. Y una voz le dijo, al monstruo llamado amor propio se le debilita negándole alimentos, dejando de buscar aparecer, aceptando que lo hieran con humillaciones y pidiendo mucho a Dios la santa humildad, ¿verdad? Así se debilita ese amor propio. Hermanas y hermanos, hay que pedirle a Dios el don de la humildad, de uno no jactarse ni enorgullecerse, oigan bien, no jactarse ni orgullecerse por las cositas de este mundo. Vuelvo y repito, esa experiencia de San Pablo, ¿verdad? En Gálatas 6:14, líbreme Dios de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Líbreme Dios de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque allí en la cruz Jesucristo nos ganó para nosotros la salvación eterna. Y lo único que cuenta y lo único que me importa es la salvación eterna. Lo único. Miremos cuán agradable una persona humilde. Cuán agradable es una persona humilde, ¿verdad? Porque uno cuando conoce una persona, y yo he conocido gente, oigan bien, tan humilde y sencilla, y después esa gente tiene supermercado en los Estados Unidos, tiene que yo qué cosa, pero nunca lo dijeron, nunca lo dijeron. Esa gente vive en un sector exclusivo y la casa cuesta millones, pero nunca lo dijeron, nunca lo dijeron, nunca lo dijeron, nunca lo dijeron. Gente que viven y tienen y dan ejemplo de que su corazón no está puesto en eso, ni su orgullo son esas cosas, ¿verdad? No se enorgullecen de esas cosas. Sin embargo, hay gente que se enorgullece de cositas. Ay, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y hay gente que en una casa de unas amigas que fue un hombre enamorado y él nada más hablaba de lo que él era, de lo que había estudiado, de su profesión
Y hablaba de lo que tenía una casa y que tenía un carro y que tenía esto y que tenía lo otro. Entonces, las amigas mías le pusieron que el yo soy, yo tengo. Fulano se llama yo soy, yo tengo. Porque él nada más hablaba de lo que tenía y de lo que él era, ¿verdad? Como para que, ay, que lo feliciten, para que lo reconozcan, para que esto, para que lo otro. De tal manera, mis queridos hermanos, que San Pablo, oigan bien, vuelvo y repito lo de San Pablo, que era una figura en su tiempo, un hombre políglota, que hablaba por lo menos 4 idiomas, que tenía 3 nacionalidades, que había estudiado en las escuelas y con los profesores más importantes de su tiempo, que tenía poder económico, que tenía poderes militares, consiguió cartas con las autoridades para perseguir a la iglesia, y era un hombre muy orgulloso de eso, muy orgulloso. Pero cuando se encontró con Jesucristo, se le cayeron las escamas de los ojos y se dio cuenta que lo importante no eran esas cosas que él había aprendido, sus idiomas, sus nacionalidades, sus escuelas, sus estudios, su profesión, su preparación académica. Para él, dice, ya mi vida es Cristo, quien vive en mí es Cristo, y el mundo ha muerto para mí y yo para el mundo. Ya lo único único que hay ganancia es en Jesucristo. Y el mundo para mí eso es basura, para mí eso es estiércol. Es decir, pensemos incluso a la hora que te pregunten por tus hijos. No destaque cosas materiales o económicas si no te la preguntan. Destaca su vida de fe. Mis hijos, casados por la iglesia, van a su iglesia cada domingo, rezan el rosario en familia, viven una vida de fidelidad, hacen obras de bien, se comprometen con la pastoral de la iglesia, ayudan al sostenimiento de las obras eclesiales, esas cosas. Es decir, que tu orgullo sea con relación a tu familia, a tus hijos, a ti mismo, esa vida de fe, esa búsqueda de Dios, esa certeza de caminar en el camino que conduce a la vida eterna. Porque como dice el mismo Jesús, todo pasará, mas mi palabra no pasará. Bien, hermanas y hermanos, así llegamos al final del programa La Vida en Cristo, pidiendo a Dios que nos sostenga en la fe, que nos dirija y que nos libre a nosotros, ¿verdad?, de esa actitud del rico epulón, ¿verdad?, ese egoísmo, que nos libre de la actitud de ese que cogió esa gran cosecha, de pensar solamente en sí mismo, de olvidar la muerte y el juicio final. Que Dios nos libre de esas cosas, que nos haga vivir para Él. Dios Padre eterno y misericordioso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos y te pedimos que desprenda nuestros corazones de toda la mundanidad y que nos haga a nosotros enorgullecernos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque allí está nuestra salvación, nuestra eternidad, nuestro gozo y la felicidad verdadera. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con su canal, La Voz de María, que es su mejor compañía. Buenas noches.